Siempre creí que el éxito era una combinación de trabajo arduo, enfoque y sacrificio. Mi vida era la prueba de ello. A mis 33 años, había construido una red de boutiques de lujo que no solo aportaba glamour a los clientes, sino que también me posicionaba como un referente en la ciudad. Mi rutina era intensa, pero satisfactoria. Y, junto a Alejandro, mi esposo, sentía que teníamos un equilibrio perfecto entre amor y complicidad. Sin embargo, no todo en mi vida seguía ese mismo flujo armonioso. Había una sombra que llevaba años persiguiéndome: Leticia, la hermana menor de Alejandro. Debería ser simplemente una cuñada más, pero no lo era. Leticia tenía algo peculiar, un rencor que ni siquiera se esforzaba en disimular. A pesar de las palabras dulces y las sonrisas que mostraba en ocasiones familiares, siempre sentía el peso de sus miradas de reojo, como si cada uno de mis logros fuera un insulto personal. Recuerdo cuando Alejandro trató de justificar su comportamiento al inicio de nuestro matrimonio. Se siente presionada por las comparaciones. Siempre le ha sido difícil seguir el ritmo de los demás. Esas palabras intentaron hacerme entender a Leticia, pero, con el tiempo, me di cuenta de que su envidia iba más allá de cualquier inseguridad. Era algo visceral, como si mi existencia fuera una afrenta directa hacia ella. Ese día, cuando Leticia me invitó a una caminata por el sendero, confieso que dudé. Quiero mejorar nuestra relación, Thalía. Siento que necesitamos más tiempo juntas, me dijo con un tono que rozaba lo ensayado. Mi primer instinto fue rechazar, pero algo en mí pensó que tal vez valía la pena intentarlo. Alejandro parecía tan esperanzado de que su hermana finalmente estuviera dispuesta a cambiar. Quise creer que eso era cierto. Esa mañana, al ponerme las zapatillas de senderismo y recogerme el cabello en una coleta, me obligué a pensar positivamente. Quizá Leticia realmente estuviera dispuesta a cambiar. Tal vez todo era solo cosa mía. Pero mientras conducíamos hacia la reserva natural, su conversación parecía tener un subtexto que no lograba descifrar. Hablaba de lo agotador que era vivir siempre a la sombra de alguien, y de cómo algunas personas no sabían lo que era luchar por algo. Eso no parecía una charla para reconciliar diferencias. El día estaba despejado, pero las nubes dentro de mí ya comenzaban a formarse. Cuando finalmente estacionamos y comenzamos a caminar por el sendero, noté que estaba extrañamente animada. Había algo exagerado en sus gestos, algo que me mantenía alerta. El sendero nos llevaba por caminos estrechos rodeados de árboles densos y arbustos altos. El sonido de los pájaros y el viento debería haber sido tranquilizador, pero lo único que sentía era una tensión creciente. Leticia iba al frente, guiando el camino con pasos firmes, hasta que se detuvo abruptamente y me miró. ¿Confías en mí, Thalía?, preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de que pudiera responder, se giró y señaló una zona más adelante. Por allí hay un atajo. Nos ahorrará mucho tiempo. Con cierta reticencia, seguí sus pasos mientras mi mente luchaba contra un mal presentimiento. Entonces, todo ocurrió demasiado rápido. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y cuando me di cuenta, estaba siendo tragada por una arena densa y traicionera. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por mantenerme a flote. Fue entonces cuando escuché su voz, fría y despectiva. Espero que encuentres lo que mereces, la muerte. Me miró durante unos segundos, como si contemplara su victoria, y luego simplemente se dio la vuelta y se marchó. Mientras luchaba contra las arenas movedizas, sentía cómo crecía mi ira. ¿Creía que sería tan fácil deshacerse de mí? ¿Que bastaría con tenderme una trampa y desaparecería? Pero Leticia no sabía con quién estaba tratando. Si había algo que había aprendido en la vida, era a nunca subestimar a alguien dispuesto a luchar por su supervivencia. La arena movediza parecía tener vida propia, como si supiera que estaba vulnerable. Cada movimiento que hacía para intentar liberarme solo empeoraba la situación, hundiéndome más. El pánico empezó a apoderarse de mí.
pero junto con él vino una furia ardiente. ¿Leticia quería destruirme? ¿Quería que mi nombre se redujera a un titular trágico en el periódico? Ella no me conocía. Mi primer pensamiento fue controlar mi respiración, aunque eso pareciera imposible mientras mi cuerpo era tragado. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algo que pudiera ayudarme. A unos metros, una rama fina se extendía hacia el suelo. Tenía que ser suficiente. Estiré el brazo con todas mis fuerzas, mis manos temblando mientras la arena parecía arrastrarme hacia abajo como garras invisibles. Cuando finalmente agarré la rama, la sujeté con todas mis fuerzas, usándola como punto de apoyo para impulsarme fuera de esa pesadilla. Cada centímetro conquistado parecía una batalla, y el sudor corría por mi rostro mezclándose con la suciedad. Mi corazón latía a un ritmo frenético, pero la idea de rendirme nunca cruzó mi mente. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que logré liberar mi cuerpo. Me tumbé en el suelo por un momento, jadeando, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. La arena aún cubría mi ropa y mi cabello, pero estaba viva, más viva que nunca. Me levanté lentamente, con el cuerpo adolorido y las manos lastimadas por el esfuerzo. El sendero estaba en silencio, y Leticia ya había desaparecido de mi vista. Por un breve instante, me pregunté si debía simplemente irme, fingir que no había pasado nada. Pero el odio y la determinación latían dentro de mí. Ella intentó matarme. No era algo que pudiera simplemente ignorar. Regresé al coche, limpiando lo mejor que pude la arena pegada a mí, y comencé a planear qué hacer. Mi primer impulso fue contarle todo a Alejandro. Necesitaba saber lo que su hermana había hecho. Pero, ¿me creería? ¿O pensaría que era algún malentendido? ¿Y qué dirían sus padres? Ya podía imaginar las miradas de incredulidad y las excusas listas para justificar el comportamiento de Leticia. Aún así, decidí contarlo. En cuanto llegué a casa, Alejandro se acercó preocupado por mi estado. ¿Qué pasó? Estás cubierta de lodo. Sujetó mi rostro con suavidad, pero la preocupación en sus ojos no fue suficiente para calmarme. Leticia intentó matarme, Alejandro. Las palabras salieron frías, pero firmes. Le expliqué todo, desde la invitación para la caminata hasta el momento en que ella me dejó para morir en las arenas movedizas. Me escuchó con atención, su rostro endureciéndose a medida que hablaba. «Te creo, Thalía», dijo tras un largo silencio. El alivio que sentí fue inmenso, pero no duró mucho. Alejandro sabía que convencer al resto de la familia sería otra historia. Al día siguiente, me senté con los padres de Leticia para contarles lo sucedido. El impacto inicial en sus rostros fue rápidamente reemplazado por incredulidad. «Debiste haber malinterpretado, Thalía. Leticia jamás haría algo así», dijeron casi al unísono. Podía ver que preferían creer cualquier cosa antes que enfrentar la verdad. La rabia comenzó a crecer de nuevo dentro de mí, pero la reprimí. No servía de nada discutir. Necesitaba más que palabras para hacer justicia. Salí de su casa con un objetivo claro: reunir pruebas de que Leticia era la persona manipuladora y peligrosa que se negaban a reconocer. Mientras conducía de regreso a casa, mis manos apretaban con fuerza el volante. Leticia había cruzado todos los límites, y ahora sabía que no bastaba con defenderme. Necesitaba actuar. Ella pensaba que tenía el control, que podía salir impune. No sabía que había despertado algo en mí que no podía detenerse. Los días siguientes estuvieron marcados por un inquietante silencio. Leticia no me buscó ni hizo mención de lo ocurrido. Era como si nada hubiera pasado, como si yo no fuera más que un inconveniente que creía haber eliminado. Eso solo reforzaba mi convicción. Realmente pensaba que había ganado. Cada vez que su imagen surgía en mi mente, con esa sonrisa cruel y esas palabras venenosas, mi determinación aumentaba. Sabía que no podía simplemente confrontarla sin pruebas. Su familia ya había dejado claro que su palabra valía más que la mía, pero la verdad estaba de mi lado, y usaría esa verdad para derrotarla. Entonces comencé a planear. Alejandro,
aunque reacio, me apoyaba en cada paso. «Se va a contradecir en algún momento, Thalía», decía, tratando de consolarme. Pero sabía que depender solo de un desliz no sería suficiente. Necesitaba crear una situación de la que Leticia no pudiera escapar. Pasé horas investigando discretamente formas de grabar nuestras conversaciones. Necesitaba algo imperceptible, algo que Leticia nunca sospechara. Encontré un collar con un micrófono integrado, lo suficientemente discreto para mezclarse con mis accesorios habituales. Cuando llegó, sentí una mezcla de ansiedad y emoción. A partir de ese momento, cada encuentro con Leticia sería una oportunidad. La primera oportunidad llegó durante un almuerzo familiar. Leticia estaba en el centro de atención, como siempre, riendo en voz alta y fingiendo ser la hermana amorosa y relajada. La observaba con atención, cada gesto, cada palabra. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me dio una sonrisa tan falsa que casi me hizo reír de lo obvia que era. Al final del almuerzo, me acerqué a ella con cautela. «Leticia, ¿podemos hablar un momento? Solo nosotras dos». Frunció el ceño, pero aceptó. Me guió hasta el jardín, lejos de la vista de los demás, exactamente donde quería estar. «Quiero entender, Leticia, ¿qué piensas realmente de mí?», pregunté con voz tranquila, casi suave. Me miró con desconfianza, pero pronto el desprecio volvió a su rostro. «¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que crees que puedes tenerlo todo. El marido perfecto, la carrera perfecta, la vida perfecta. Pero, ¿sabes lo que realmente eres, Thalía? Una piedra en mi zapato, y las piedras, bueno, simplemente se tiran». Su tono era cortante, pero sabía que aún no era suficiente. Necesitaba llevarla más allá, forzarla a decir más. «Entiendo. Debe ser difícil estar a la sombra de alguien, pero nunca quise competir contigo, Leticia». Rió, un sonido seco y cruel. «¿Competir? No seas ridícula. Ya has perdido. ¿No lo ves? No tienes a nadie de tu lado. Ni siquiera la familia de Alejandro cree en ti». La dejé hablar, manteniendo mi mirada firme y mi postura serena. Cada palabra suya era una confesión que se convertía en mi arma. Cuando se dio cuenta de que no estaba reaccionando, intentó terminar la conversación. «No pierdas tu tiempo, Thalía. Hay cosas que no cambian. Siempre estaré por encima de ti». Se dio la vuelta y volvió a la casa, como si acabara de ganar otra batalla. Pero sabía que era lo contrario. Con el collar grabando cada sílaba, estaba más cerca de demostrar quién era realmente. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez, sentí que el equilibrio comenzaba a cambiar a mi favor. Esa noche, revisé la grabación, escuchando cada detalle. Sus palabras, su tono, todo era un retrato perfecto de la persona que escondía de los demás. Ahora, era solo cuestión de tiempo para que se viera obligada a mostrar su verdadera cara ante todos. Sentada en mi escritorio, escuchaba una vez más la grabación de nuestra conversación en el jardín. Cada palabra de Leticia era una confesión envenenada, pero aún no era suficiente. Era cuidadosa. Incluso en sus momentos de arrogancia, sabía hasta dónde llegar. Para convencer a todos, necesitaba algo más, algo irrefutable. Pasé los días siguientes observando a Leticia con más atención. No era difícil. Adoraba ser el centro de atención y se aseguraba de estar presente en todas las reuniones familiares. Cada sonrisa, cada comentario pasivo-agresivo era un recordatorio de que creía estar en control. Pero lo que no sabía era que cada uno de esos momentos era un paso más hacia su ruina. La oportunidad que necesitaba llegó durante una cena que Alejandro y yo organizamos en nuestra casa. La excusa era celebrar la promoción de Alejandro, pero en realidad era el escenario perfecto para la siguiente fase de mi plan. Invité a Leticia de manera cálida para asegurarme de que no sospechara nada. Esa noche, mientras recibíamos a los invitados, Leticia llegó vestida como siempre, con un look más apropiado para un evento de gala que para una cena informal. No pude evitarlo.
Quería celebrar a mi hermano por todo lo alto, dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía tan bien. Esperé pacientemente hasta el final de la cena. El ambiente estaba relajado, y Leticia, como era de esperar, ya había monopolizado varias conversaciones, mostrando su fachada de perfección. Cuando los invitados comenzaron a dispersarse, me acerqué a ella discretamente. «Leticia, ¿tienes un momento? Me gustaría hablar en privado». Frunció el ceño, pero me siguió hasta el despacho. Cerré la puerta detrás de nosotras, asegurándome de que nadie pudiera interrumpirnos. «¿Otro sermón, Thalía?», preguntó, cruzándose de brazos y apoyándose en el marco de la ventana. «¿O vienes a rogarme que te acepte?». Le sonreí levemente. «Nada de eso, Leticia. Solo quería aclarar algunas cosas. Parece que hay mucho que no se ha dicho entre nosotras». Bufó. «¿Qué más quieres oír, Thalía? ¿Que te envidio? ¿Que quisiera tener la mitad de tu suerte? Pues no lo voy a decir, porque en realidad no es suerte. No mereces nada de lo que tienes». Dejé que sus palabras resonaran en el silencio por unos segundos antes de responder. «¿Y qué crees que merezco, Leticia?». Su mirada se endureció, y por un breve momento pensé que no respondería. Pero, como esperaba, su orgullo habló más alto. «He intentado mostrarte mi punto de vista de forma sutil, pero eres insistente e ingenua. ¿No ves que nadie te extraña? Ni siquiera cuando intenté deshacerme de ti entendiste que era por tu propio bien». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma en mi expresión. «Entonces lo admites, Leticia. ¿Intentaste deshacerte de mí?». Se rió, amarga y arrogante. «¿Y qué importa? ¿Crees que alguien te va a creer?». Es la palabra de la esposa perfecta contra la hermana que todos aman. Lo que no sabía era que el collar que llevaba estaba registrando cada palabra, cada amenaza, cada confesión. Respiré hondo y me levanté, caminando hacia la puerta. «Gracias por ser tan honesta, Leticia. Créeme, esto era exactamente lo que necesitaba escuchar». Le di una última mirada antes de salir del despacho, sabiendo que en ese momento, la victoria estaba finalmente al alcance de mi mano. Al salir del despacho, sentí el peso del momento. Cada palabra de Leticia estaba grabada, clara como el agua, en el collar que colgaba discretamente de mi cuello. Pero esto aún no terminaba. Necesitaba que todos lo escucharan, que todos entendieran quién era realmente. Caminé de regreso a la sala de estar, donde los últimos invitados aún conversaban en pequeños grupos, animados por los logros de Alejandro. Mi esposo se acercó a mí, sujetando mi mano con la familiaridad que siempre me daba consuelo. «¿Todo bien?», preguntó, con la calma de quien ya conoce la tormenta que se avecina. «Lo estará», respondí, apretando suavemente su mano. Él confiaba en mí, y sabía que, al final, sería el ancla que mantendría todo en su lugar. Llamé la atención de todos, manteniendo una sonrisa que enmascaraba el torbellino dentro de mí. Antes de terminar la noche, me gustaría decir unas palabras. Algo importante que necesita resolverse. El murmullo cesó, y todas las miradas se volvieron hacia mí, incluida la de Leticia, que estaba recostada en un sillón en la esquina de la sala, con una sonrisa divertida que apenas ocultaba su desprecio. «La familia es la base de todo, ¿verdad?», comencé, con voz firme. «Pero a veces, dentro de las familias, hay cosas que permanecen en las sombras, cosas que muchos eligen ignorar». Hice una pausa, sintiendo cómo crecía la tensión. Hoy, decidí que es hora de sacar a la luz lo que está en las sombras. El silencio era casi palpable. Leticia arqueó una ceja, claramente curiosa sobre a dónde quería llegar, pero sin sospechar lo que estaba por venir. Tomé mi teléfono y conecté el audio al altavoz de la sala. Antes de pulsar el botón de reproducción, miré a Alejandro. Él asintió levemente, como dándome su aprobación final. Cuando el audio comenzó a sonar, la sala quedó inmóvil. La voz de Leticia, tan familiar para todos allí, ahora llevaba un tono frío y cortante que parecía extraño en ese ambiente.
Sus palabras resonaban en la sala, cada frase una puñalada a la imagen que había construido de sí misma. La sonrisa en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de puro pavor. Intenté deshacerme de ti. Nadie te extraña. Las miradas alrededor de la sala cambiaron. Los padres de Leticia, que antes se apresuraban a defenderla, parecían incrédulos. Alejandro apretó mi mano con más fuerza, su rostro una mezcla de ira y tristeza. Leticia intentó levantarse, pero levanté la mano para interrumpirla. No, Leticia. Ahora vas a escuchar hasta el final, igual que todos aquí. La confesión final llegó como un golpe. ¿Y qué importa? ¿Crees que alguien te va a creer? Cuando el audio terminó, la sala permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Leticia miraba a su alrededor buscando algún apoyo, pero solo encontró miradas de reprobación. Fue entonces cuando rompió el silencio, intentando desesperadamente recuperar el control. «Esto está fuera de contexto. Thalía, manipulaste esto para incriminarme». «¿Manipulé, Leticia?», pregunté, cruzándome de brazos. «¿Quieres decir que no dijiste esas palabras? ¿Que no intentaste deshacerte de mí?». Antes de que pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron, revelando a 2 policías que Alejandro había llamado. «Señora Leticia Barrera», dijo uno de ellos, «está detenida bajo la acusación de intento de homicidio». Sus protestas fueron ignoradas mientras los policías la esposaban. El caos se instaló en la sala. Los padres de Leticia comenzaron a llorar, tratando de entender cómo había sucedido todo, mientras Alejandro me miraba con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que la noche aún no había terminado. La detención de Leticia era solo el comienzo de un largo proceso, pero en ese momento, mientras la veía ser llevada, finalmente sentí que el control volvía a estar en mis manos. La verdad había prevalecido, y ahora la justicia comenzaría a hacerse realidad. Cuando la puerta se cerró tras los policías, llevándose a Leticia esposada, la tensión en la sala seguía siendo densa, casi asfixiante. Mis ojos siguieron cada movimiento, cada mirada desconcertada que mi familia se lanzaba unos a otros. Era como si, de repente, una máscara hubiera caído, revelando la verdad que nadie quería admitir. Leticia siempre había sido un huracán a punto de destruirlo todo. Alejandro fue el primero en romper el silencio. Colocó una mano firme sobre mi hombro, sus ojos aún cargados de tristeza, pero ahora con un brillo de alivio. «Hiciste lo que tenías que hacer, Thalía. Y eso no fue fácil». Sabía que tenía razón, pero la sensación de victoria era amarga. Aunque Leticia había recibido lo que merecía, el impacto en Alejandro y en sus padres era innegable. Miré hacia ellos, sentados en el sofá, pareciendo perdidos en sus propios pensamientos. «Sabían que tenía problemas, ¿verdad?», pregunté, con firmeza, pero sin acusación. Quizás no sabían hasta dónde llegaría, pero en el fondo sabían que necesitaba ayuda. Los ojos de la madre de Leticia se llenaron de lágrimas. Pensábamos que era solo inseguridad, una fase. Nunca creímos que fuera capaz de algo así. Y yo también intenté ignorarlo durante mucho tiempo, continué. Pero esta noche quedó claro que no era algo que superaría sola. Necesitaba rendir cuentas por sus actos. Los padres de Alejandro asintieron lentamente, como si comenzaran a aceptar la realidad que habían evitado por tanto tiempo. Aunque su dolor era evidente, sentí que, de alguna manera, aquello era el comienzo de una reconciliación con la verdad. La noche terminó de forma silenciosa. Los invitados restantes se marcharon sin ceremonias, dejando a Alejandro y a mí solos. La casa parecía increíblemente tranquila, y por primera vez en días pude respirar sin sentir el peso de la desconfianza o la amenaza de Leticia. «¿Y ahora?», preguntó Alejandro mientras nos sentábamos en el sofá. «Ahora, la justicia sigue su curso. Leticia tendrá que enfrentar las consecuencias de lo que hizo, y nosotros, Alejandro, seguiremos adelante».
Él tomó mi mano, un gesto simple, pero cargado de significado. Lo peor había pasado, pero sabía que la sombra de Leticia seguiría rondándonos hasta que se escribiera el capítulo final. Las próximas semanas serían desafiantes, pero por primera vez sentí que había luz al final del túnel. Alejandro me abrazó, y en ese momento sentí una calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Sabía que la verdadera paz solo llegaría cuando todas las cuentas se ajustaran. Pero, por ahora, esto era el comienzo de algo nuevo. El fin del caos estaba cerca, y yo estaba lista. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y reflexión. Después de años conviviendo con las manipulaciones y la sombra de Leticia, finalmente tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Pero este nuevo comienzo tuvo un precio, no solo para mí, sino para todos a mi alrededor. Leticia fue formalmente acusada de intento de homicidio y enfrentó un juicio. Alejandro y yo fuimos llamados a testificar, y al entrar en el tribunal por primera vez, sentí un escalofrío. No por miedo a ella, sino porque estar allí significaba revivir todos los momentos de terror que había pasado. Leticia, sin embargo, parecía otra persona. Su postura arrogante había desaparecido, reemplazada por una mirada vacía y desorientada. Tal vez era el peso de la justicia inevitable que finalmente la había alcanzado. Los testimonios fueron duros, pero necesarios. Las grabaciones fueron aceptadas como pruebas cruciales y, junto con la investigación que siguió a su arresto, hicieron imposible que escapara de las acusaciones. Cuando el juez anunció la sentencia, 10 años de prisión por intento de homicidio y amenazas, sentí una extraña mezcla de victoria y melancolía. Leticia se había colocado en esa situación, pero aún así, era difícil ver el impacto de todo esto en Alejandro y en sus padres. Los padres de Leticia, que habían pasado los primeros días después de su arresto en negación, finalmente me buscaron. Fue una conversación difícil. Estaban avergonzados por haber ignorado tantas señales y, más aún, por haber dudado de mí. «Talía, lo siento mucho por todo», dijo la madre de Leticia, con voz temblorosa. «Nunca quisimos hacerte daño. Y sobre todo, nunca pensamos que nuestra propia hija fuera capaz de algo así. Los perdoné. No por ellos, sino por mí. Guardar rencor no me llevaría a ningún lado, y en el fondo, sabía que ellos también eran víctimas de la manipulación de Leticia, aunque de una manera diferente. La vida siguió a un ritmo nuevo. La casa parecía más tranquila, como si un peso invisible hubiera sido removido. Volví a enfocarme en mi trabajo, renovando mi pasión por la empresa que había construido. Por mucho tiempo, Leticia había intentado desestabilizar todo lo que había logrado, pero ahora, por primera vez, sentía que mi camino estaba claro. Alejandro y yo nos acercamos aún más. Lo que pasamos juntos nos fortaleció de una manera que nunca imaginé. Él nunca dudó en apoyarme, incluso cuando la verdad era difícil de enfrentar. Nuestro matrimonio, que ya era sólido, se convirtió en un pilar aún más fuerte. En cuanto a Leticia, supe por Alejandro que había comenzado a recibir visitas regulares de sus padres en prisión. Él mismo la visitó una vez, algo que respeté, aunque no quise involucrarme. Ella seguía siendo su hermana, y él necesitaba encontrar su propia manera de lidiar con lo sucedido. Su relato fue simple. Ya no es la misma Talía. Quizás finalmente esté entendiendo las consecuencias de sus elecciones. Pero para mí, Leticia era un capítulo cerrado. Elegí no cargar más con su peso. La paz que sentía ahora era mi mayor victoria. Y así, la tormenta pasó. La vida no volvió a ser lo que era antes. Se transformó en algo nuevo, algo más fuerte y más claro. Con Alejandro a mi lado, mi familia reconciliada y mi trabajo floreciendo, finalmente entendí lo que significaba vivir sin miedo. La verdad, por dolorosa que fuera, había triunfado. Y ahora, por fin, podía respirar.